Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Antes de comenzar, quisiera mencionar que este capítulo de Génesis, capítulo 22, para mí, en mi opinión, es uno de los más impactantes. Vamos a ver por qué Dios le pidió semejante sacrificio a Abraham. Sacrificar a su único primogénito, que esto lo vamos a explicar más adelante, el hijo prometido con Sara, su mujer. Porque Dios les pide esto a Abraham. Este capítulo no solo demuestra el amor de un padre a su hijo, el sacrificio que hace un padre para con sus hijos, pero también nos da un ejemplo de el amor hacia el padre, de un hijo al padre, como de Abraham hacia Dios, la obediencia de Isaac a su padre Abraham, como Jesús a Dios, así como debe ser el amor de los creyentes al Dios Padre Todopoderoso. Nos demuestra la fe que tuvo Abraham con Dios, con su Padre Celestial. Dios fue primero ante todo, como debe ser, primero Dios y después todos los demás. Vamos a ver cómo Dios nos demuestra su fidelidad y cómo esto es como un preámbulo, un presagio de lo que va a pasar en el futuro, en el Nuevo Testamento, de cómo Dios iba a sacrificar a su único primogénito hijo, así como Abraham, y cómo Dios lo iba a hacer en un futuro por medio de su único hijo primogénito, Jesús nuestro Señor. Muchas personas generalmente no quieren ni siquiera discutir este capítulo, ya sea porque no lo entienden, ya que es algo difícil de creer, de que Dios nos pide algo así. Pero veremos que después de que lo estudiemos, esta historia, este suceso histórico, tiene un significado muy bonito. Y como quien dice, poco a poco lo iremos descifrando. Comencemos. Versículo 1 del capítulo 22. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él le respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, versículo 2, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En el versículo 1, donde dice, aconteció que después de estas cosas, aquí donde dice, aconteció que después de estas cosas, ¿a qué se refieren? Esto se refiere a lo que pasó en Génesis 21. Después del nacimiento de Isaac, que fue un nacimiento supernatural, por obra de Dios. Recuerden que Sara y Abraham eran de avanzada edad. Abraham tenía 100 años cuando tuvo Isaac y Sara era infértil, ella no podía tener hijos. También era de avanzada edad, pasada de la menopausia. Dios hizo un milagro y él cumplió lo que había prometido. Isaac fue el hijo de la promesa. Su nacimiento llenó a Sara y Abraham de gozo y alegría, que es lo que el nombre de Isaac significa. Él ríe, él se reirá. Expresar gozo, alegría. Esto fue en Génesis capítulo 17, versículo 17. Recuerden que cuando el bebé, o sea Isaac, fue destetado, Abraham le hizo una gran celebración. Allí fue cuando Sara vio que Ismael, el hijo que Abraham tuvo con la sierva de Sara, Agar, y como les decía, Sara vio que Ismael se burlaba de Isaac. Y por esto Sara le dijo a Abraham que los echara. Que echaran o sacaran a Agar y a su hijo, porque el hijo de la sierva, refiriéndose a Agar, no habría de ser heredero junto con su hijo Isaac. Esto lo mencioné en los podcasts anteriores. Recuerden que Ismael no fue el hijo de la promesa, el que tuvo con la sierva, porque este nacimiento fue un nacimiento normal. El hijo de la promesa fue Isaac, el que tuvo con su esposa Sara, el hijo legítimo. Hay que estar bien claros con esto. Fue donde mencionamos que Isaac era el hijo primogénito, el hijo prometido de Abraham y Sara.
Y Sara estaba en todo su derecho de pedirle esto a Abraham. Esto era la costumbre o la cultura de aquella época. Ella estaba en su derecho. Por lo tanto, Isaac sería el heredero de Abraham. Debido a que Abraham dejó libre a Agar y a su hijo, ya ellos no eran parte de esa herencia, de la herencia de Abraham. Al echarlos, ya Ismael no era reconocido por Abraham como hijo heredero. Por lo tanto, Agar y su hijo estaban libres, no eran esclavos y ya podían gozar de su libertad. Para más detalle, escuchen los podcasts anteriores del capítulo 21 de Génesis. ¿Y qué pasó después? El pacto entre Abraham y Abimelech con relación al pozo que Abraham había cavado en el lugar al que llamó Beerseba, en donde Abraham invocó el nombre del Señor. En Beerseba, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero él marcó ese lugar plantando un árbol de tamarisco, proclamando el nombre de Dios como el Olam, el Dios eterno, el Olam. Continuando con el versículo 1, aconteció que después de estas cosas, entonces, después de todas estas cosas, una nueva historia comienza. Así como lo fue en Génesis capítulo 15, versículo 1, que fue la historia del hijo prometido. Aquí veremos el sacrificio, o sea, la prueba más grande que Dios le hace a Abraham. Esta parte de la Biblia es bien impactante y memorable, como lo mencioné, y su resultado final define la fe de Abraham, su fidelidad y la fidelidad de Dios en su pacto, con su promesa, sus promesas. Y esta parte nos acerca, como mencioné, al futuro sacrificio de Dios con su único hijo Jesús, el primogénito de Dios. Esto no solo es una prueba espiritual de fe, sino física, para demostrar al mundo hasta dónde la fe y la obediencia puede llegar, que Dios es primero. Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, a punto de hacerlo cuando el ángel del Señor lo paró a tiempo. Espiritualmente, Dios conoció el corazón de Abraham. Él conoció su corazón, así como Él conoce el corazón de nosotros. Vimos que Abraham estuvo dispuesto a obedecerlo, pero el hecho es que Abraham físicamente tuvo que demostrárselo a sí mismo y también a todo el mundo, a nosotros, a través de la historia. Así mismo como pasó, él ató a su hijo, extendió su mano con el cuchillo y estaba a punto de acuchillarlo para demostrarnos a nosotros que él lo iba a hacer. Esa era su intención. Dios conoció y vio su corazón, pero fue más bien para Abraham y para nosotros poder ver hasta qué punto él mismo estaba dispuesto, o sea, Abraham estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidió. Para un padre sacrificar a su hijo de esa manera, eso es algo muy grande. A veces pienso que ni nosotros mismos nos damos cuenta de lo que en realidad somos capaces de hacer. Quiero añadir que Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo así. Esto va en contra de sus preceptos y Dios nunca se contradice a sí mismo. ¿Y cómo estamos seguros de que Dios nunca nos va a pedir esto? Matar a nuestro propio hijo, sacrificarlo, sacrificio humano. Es por eso que hay que ver el contexto, la cultura de aquella época. Recuerden que esto pasó antes de que fuese prohibido por Dios, prohibido oficialmente en Levítico, en el libro de Levítico, antes de que fuese prohibido en las leyes de Moisés. En aquella época era normal para la cultura pagana. Ellos sacrificaban niños, mujeres, sacrificios humanos. Y esto no era aceptable para Dios, para el Dios de Abraham, que es nuestro Dios. Recuerden que Dios fue el primero en sacrificar un animal para poder con su piel cubrir a Adán y Eva
cuando cayeron en el pecado. Y como dije, en aquella época la gente sacrificando humanos a los dioses paganos. Y a pesar de esto, Abraham obedeció al Señor. A veces nosotros no podemos entender lo que Dios nos pide o por qué de ciertas cosas. Pero con todo y eso, lo importante es confiar en el Señor, tener fe porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Él tiene un plan para nosotros. Dios odia el sacrificio humano. Esto era y es practicado por religiones o cultos paganos, satánicos. Y no se sorprendan si estas prácticas aún continúan en el día de hoy, en el mundo en que vivimos. El tráfico humano ha incrementado en esta época, ya sea por algún motivo u otro. Pero entonces, como decía, esto era practicado por religiones o cultos paganos, satánicos. Y Dios nunca te va a pedir que hagas sacrificios humanos. Nunca te va a pedir algo que va en contra de su palabra. Es por eso que es muy importante conocer su palabra, las escrituras. No se dejen engañar, siempre comprueben todo lo que oyen con lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. No importa quién lo diga, qué tan grande es su título, siempre comparen todo con lo que dice la Biblia. Esto era costumbre pagana de dioses falsos. Levítico, el capítulo 5, nos explica las leyes de los sacrificios, del holocausto al Señor, las ofrendas de animales del ganado o rebaño, ofrendas de cereal, de flor de harina, todas esas cosas. Explica las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado usando novillos, pero nunca, nunca de seres humanos. Si vamos a Jeremías, capítulo 19, versículos 4 al 5, ahí nos dice que hacían sacrificios humanos, o sea, sacrificaban a sus hijos al dios pagano Baal, B-A-A-L. Se los voy a leer. Jeremías 19, 4 al 5. Porque ellos me han abandonado, han hecho extraño este lugar y han ofrecido sacrificios en él a otros dioses que ni ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá habían conocido, y porque han llenado este lugar de sangre de inocentes. Versículo 5. Y han edificado en los lugares altos de Baal, Baal, ese es el dios pagano, para quemar a sus hijos en el fuego, como holocaustos, o sea, como sacrificios, como holocaustos a Baal, cosa que nunca mandé, ni de la cual hablé, ni me pasó por la mente. Si vamos a Levítico capítulo 20, versículos 1 al 5, esto habla de sacrificios de niños al dios pagano Moloc, M-O-L-O-C. Miren cuántos dioses paganos hay, un montón. El Señor le dijo a Moisés: dirás también a los israelitas, cualquiera de los israelitas o de los extranjeros que residen en Israel, que entregue alguno de sus hijos a Moloc, ciertamente se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo matará a pedradas. Versículo 3. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo exterminaré de entre su pueblo, porque ha entregado de sus hijos a Moloc, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. Versículo 4. Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre, cuando él entregue a alguno de sus hijos a Moloc y no le da muerte, entonces yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia, y lo exterminaré de entre su pueblo a él y a todos los que con él se prostituyan, prostituyéndose en pos de Moloc. Una vez más, vemos que el sacrificio humano es abominable para el Señor. No es aceptado.
es aborrecido, va en contra de sus mandatos. Asimismo se mencionan sacrificios a otros dioses paganos como Quemos, Qumos, que es el ídolo abominable de Moab. Está Moloch, dios de los amonitas, y bueno, así sucesivamente un montón. Lo que quiero aclarar es que Dios nunca te va a pedir que sacrifiques a tu hijo. El sacrificio humano va en contra de su palabra y Dios nunca te va a pedir hacer algo en oposición a su palabra. Entonces, regresando al versículo 1. Después de todas estas cosas, Dios se le aparece nuevamente a Abraham. Quiero notar que esta es la 7ª vez que se le aparece Dios a Abraham. Y aquí donde dice Dios probó a Abraham, la palabra probó en inglés es tested. Esto significa que lo puso a prueba. Quiero mencionar esto porque en otras traducciones dice que en vez de probó, dice tentó. En inglés es tempted. Solo para aclarar que la definición a lo que se refiere no es tentar, sino que lo puso a prueba. Quiero aclarar que Dios nunca tienta. Él nos pone a prueba, pero no nos tienta. Satanás es el que nos tienta. Y nosotros escogemos si cometemos el acto de pecar o no pecar. O sea, dejarnos llevar por la tentación y cometer ese acto o no hacerlo. Recuerden que esto es una opción. Dios nos dio, cuando nos creó, lo que en inglés se dice free will. O sea, la libertad, la opción de escoger, de tomar nuestras propias decisiones. Disculpen la calidad del audio. Lo que pasa es que estoy haciendo este podcast remotamente, no desde mi estudio. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.